Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Carlos. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y gracias al comité organizador por esta invitación. Eh, Hablar de lesión quirúrgica de la vía biliar en el momento actual se debe hacer en el contexto del procedimiento quirúrgico estándar para el tratamiento de la litiasis, como es la colecistectomía laparoscópica, que si bien tiene múltiples ventajas sobre la cirugía abierta, tiene como una de sus principales desventajas el aumento de la tasa de complicación. Miren, así lo demuestra este histórico metaanálisis sobre mortalidad y complicaciones asociadas a la colecistectomía laparoscópica, publicado por Shea hace más de 2 décadas, donde se demuestra que de producirse 2 a 3 complicaciones biliares con la colecistectomía abierta, esta cifra asciende a más del doble con la laparoscópica. Y estas cifras se corroboran una década después en esta auditoría sobre casi 14.000 colecistectomías laparoscópicas en el área de Roma, donde de observarse 0.07% de complicaciones biliares por la vía tradicional, se pasa a 1.1% con el procedimiento laparoscópico. Y aunque en la actualidad se han introducido técnicas distintas a la tradicional, la incidencia de complicaciones, como ustedes pueden ver en el gráfico, de todo tipo y a todo nivel de la vía biliar siguen estando presentes, con una incidencia global del 0.7%, una cifra todavía extremadamente alta. Los tipos principales de injuria biliar son las bilirragias, es decir, las fugas biliares, y las estenosis. Y estas se clasifican en 4 tipos, según Berman, de acuerdo a la complejidad de la complicación. El tipo A es la bilirragia del conducto cístico de conductos aberrantes periféricos. Este es un ejemplo de una lesión de tipo A, y este también es una injuria de tipo A, en este caso una sección de un ducto de Luska. La lesión de tipo B, que es la bilirragia de conductos hepáticos mayores con o sin estenosis biliares concomitante, miren este ejemplo, una bilirragia con estenosis del conducto colédoco. La lesión de tipo C, que es la estenosis biliar pura, probablemente una lesión térmica de la vía biliar en este caso. Y por último, la lesión más grave, la lesión de tipo D, que es la transección completa de la vía biliar con o sin excisión de alguna porción del conducto. Este tipo de lesión, por lo general, es de resorte únicamente quirúrgico. ¿Y qué hacer con este tipo de lesiones? Y estos son consejos que están dirigidos principalmente a los colegas cirujanos. Primero, ante una lesión de la vía biliar, hay que respirar profundo y no entrar en pánico. No hay nada más peligroso que enfrentar una lesión sin saber cómo resolverla. En segundo lugar, hay que evacuar las colecciones biliares si estas están presentes, ya sea por vía percutánea o por vía laparoscópica. Es importante no revolver, no hacer el conducto biliar, ya que muchas veces, con la intención de resolver la lesión, si no estamos entrenados o no tenemos el material necesario, lo único que se logra es agregar más lesiones a la lesión inicial. En cuarto lugar, es fundamental entender la anatomía biliar para identificar el origen de la filtración, mediante una colangioresonancia o con una colangiografía directa. Y es mandatorio drenar la vía biliar principal, y una de las opciones, por supuesto, es por la vía endoscópica. El rol de la endoscopía en las bilirragias consiste en hacer desaparecer el gradiente de presión entre la vía biliar y el intestino, y de esta manera restablecer el flujo biliar hacia el duodeno y obtener el cierre de la fístula. Las opciones de tratamiento son varias, debiendo el endoscopista elegirlas de acuerdo a cada caso en particular. La esfenterotomía, por ejemplo, tiene la ventaja de que puede tratar adicionalmente una litiasis coledociana si ésta se encuentra presente como causa perpetuadora de la hipertensión biliar, pero la desventaja es que es un procedimiento que no está exento de complicaciones. La colocación de un drenaje nasobiliar, por su parte, si bien tiene la ventaja que evita la esfenterotomía y ofrece un acceso permanente a la vía biliar mediante la colangiografía de control, tiene como desventaja la incomodidad que genera en el paciente, ya que lo tiene que tener colocado por varios días. Y por su parte, la colocación de un stent, si bien evita la esfinterotomía, se necesita
un procedimiento para retirar el stent, y esto hay que hacerlo con un nuevo procedimiento endoscópico. Por lo tanto, la elección del procedimiento endoscópico dependerá de las características y magnitud de la bilirragia. Miren, esta es una serie de 100 pacientes con bilirragias post-Colellac, donde se emplearon diferentes estrategias, solas o en combinación. Noten que solamente los 31 pacientes a los que se realizó esfinterotomía más colocación de stent no requirieron otra intervención adicional endoscópica o quirúrgica para solucionar la bilirragia, de manera que esta es la estrategia más adecuada en la mayoría de los pacientes, es decir, la esfinterotomía más la colocación de stent, aunque es el endoscopista quien tiene que elegir de acuerdo a cada caso en particular. Miren este ejemplo. En este caso de una bilirragia del segmento 6 de poco débito, es suficiente la colocación de un drenaje nasobiliar de manera selectiva, sin realizar una esfinterotomía. Miren en el último cuadro que 3 días después la bilirragia se ha solucionado, como lo muestra esta colangiografía de control. Como les decía, es fundamental entender la anatomía biliar, identificar el origen de la filtración, porque de esa manera vamos a poder en forma selectiva acceder al conducto que debe ser drenado. Para esto tenemos que tener presente la segmentación de la vía biliar intrahepática, es decir, la distribución del hígado en segmentos, los llamados segmentos de Quinault, y reconocer sus variantes anatómicas. Miren, básicamente del lado izquierdo los segmentos 2, 3 y 4 drenan hacia una rama sectorial, que es el conducto hepático izquierdo. Por lo general el segmento 1, que viene del lóbulo caudado, puede hacerlo a la izquierda o a la derecha. El lóbulo derecho es más complejo, con el segmento 5 y 8 que drenan en una rama sectorial anteromedial y los segmentos 6 y 7 que drenan hacia otra rama sectorial, que es la posterolateral. La confluencia de estas dos ramas sectoriales forman el hepático derecho, más bien corto que unido al izquierdo van a formar la confluencia principal. Teniendo esto presente vamos a hacer la correcta lectura del colangiograma. Miren ustedes, así podemos identificar segmento 2, 3, segmento 4, drenando en el hepático izquierdo, las ramas segmentarias del 5 y del 8, drenando en el anteromedial, y los segmentos 6 y el segmento 7 en la posterolateral. Entonces, el primer concepto a tener en cuenta es que debemos hablar de confluencia hepática principal y no de bifurcación, ya que la vía biliar no se bifurca, la vía biliar confluye. Así, por ejemplo, en este caso, en que el posterolateral y el anteromedial drenan juntos en el hepático común, tenemos que hablar de una triple confluencia. Esto no es una bifurcación. O en este otro caso de una triple confluencia, donde el posterolateral está drenando en el hepático izquierdo. Esto tampoco se puede llamar bifurcación. O este otro caso, en que el posterolateral, el anteromedial, el segmento 4 y el hepático izquierdo están juntos en el hepático común. Se debe hablar aquí de una cuádruple confluencia, no podemos hablar de bifurcación. Y por otro lado, el otro aspecto anatómico a reconocer son las variantes del drenaje del lóbulo derecho, sobre todo de la rama anteromedial, que la tienen ahí señalada con una flecha, que puede tener, como en este caso, drenar fuera del hígado, o en este otro caso, drenando en el conducto cístico. Reconocer la segmentación intrahepática entonces nos va a ayudar a acceder de manera selectiva al conducto injuriado y poder tratarlo de manera adecuada. Miren este ejemplo. Un paciente con lesión de la vía biliar post-Colellac derivado por bilirragia y formación de un biloma que ha sido drenado por vía percutánea. El paciente es derivado en estas condiciones. Es derivado por persistencia del débito a través del drenaje. La colangiografía retrógrada que le estamos realizando no detecta la fuga. Pero si hacemos lectura del colangiograma, nos podemos dar cuenta que la segmentación biliar está incompleta. Tenemos el hepático izquierdo, que lo voy a señalar aquí, las ramas segmentarias del 2 y del 3, drenando hacia el hepático izquierdo, y una sola rama sectorial del hepático derecho, que es el anteromedial con los segmentos 5 y el segmento 8. Nos está faltando la posterolateral. Lo que hacemos entonces es colocar un stent plástico en estas ramas ya identificadas e inyectamos contraste a presión a través del drenaje. Y miren lo que aparece acá atrás.
Con la flecha lo estoy señalando. Es el posterolateral que ha sido injuriado durante la colela. Esto nos permite pasar un alambre guía y colocar un stem en esta rama injuriada y completar el tratamiento. Es decir, conocer la segmentación intrahepática y hacer la correcta lectura del colangiograma es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico y el tratamiento de forma correcta. En cuanto a las estenosis, la mayoría de las estenosis posoperatorias ocurren durante la colecistectomía, donde puede lesionarse el conducto colédoco, o un conducto intrahepático sectorial, o un conducto segmentario o subsegmentario. Y este es un ejemplo ilustrativo, miren, porque se trata de un paciente con una variante anatómica, en que este conducto sectorial intrahepático, que ustedes lo ven aquí, lo estoy señalando con el cursor, está drenando por fuera del hígado y atraviesa el triángulo de calor, donde puede ser esta zona triangular, puede ser lesionado al ser confundido con el conducto cístico. Estas lesiones postquirúrgicas dan cuenta del 60 al 85% de todas las estenosis benignas de la vía biliar. Esta es la clasificación de Bismuth que utilizamos, bueno, todos nosotros para las estenosis benignas de la vía biliar, que las clasifica en 5 tipos, de acuerdo a la distancia que exista entre la estenosis y la confluencia principal. En el tipo 1, la estenosis se encuentra a más de 2 centímetros de la confluencia principal. En el tipo 2, esta distancia se encuentra a menos de 2 centímetros de la confluencia. En el tipo 3, la estenosis se encuentra a nivel de la confluencia principal, pero no la compromete, es decir, no compromete la confluencia principal. En el tipo 4 está comprometida la confluencia principal, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico. Y en el tipo 5, cuando las estenosis comprometen una de las ramas sectoriales intrahepáticas, más frecuentemente la rama derecha, la cual puede ser difícil de reconocer o pasar desapercibida con la colangio-retrógrada. Esta es la colangio-retrógrada, miren, y ahí no tenemos visibilidad de esta rama que ha quedado excluida. Pero la resonancia en estos casos es de gran utilidad, ya que muestra este segmento biliar excluido del resto del árbol biliar. El tratamiento endoscópico de estas estenosis consiste en realizar un abordaje agresivo, con colocación de un número creciente de prótesis plásticas después de dilatar la estenosis, y hacer un recambio de estas prótesis cada 3 a 5 meses. Por lo general se hacen cada 4 por protocolo. Pero es fundamental que hay que tener como objetivo final la desaparición completa de la estenosis, sin considerar el tiempo empleado en el tratamiento. Este protocolo instaurado por Costamaña del Grupo de Roma es el que ofrece los mejores resultados a largo plazo. Y este es un ejemplo. Este es un paciente con una estenosis postcolectal. Es una estenosis, como ustedes pueden ver, es tipo Bismuth 2, probablemente. Es una estenosis de alto grado, es una estenosis ahí muy cerca de la confluencia principal, y vamos a seguirlo a este paciente desde el diagnóstico hasta la finalización del tratamiento. Entonces lo que hacemos en el primer procedimiento es esto, que es la colangiografía. Ustedes pueden ver acá, no sé si largó el video, esta es la colangiografía, donde nos muestra la estenosis. Pasamos el alambre guía y lo primero que vamos a hacer es documentar a la estenosis, dilatar con un balón de 4 milímetros de diámetro, luego con un balón de 6 milímetros, manteniendo esta dilatación por 1 o 2 minutos, y seguidamente lo que vamos a hacer es colocar la cantidad de prótesis que podamos con esta dilatación que hemos hecho. En este caso hemos podido colocar una sola prótesis. 4 meses después, lo que hacemos es que repetimos el procedimiento de dilatación con balones de 6 a 8 milímetros y colocamos 2 prótesis. 4 meses más tarde volvemos a dilatar con balón de 10 milímetros de diámetro y posicionamos 4 prótesis plásticas. Y miren, esta es la visión endoscópica, vamos a alargar el video, de las prótesis colocadas al año de tratamiento. Las prótesis están ocluidas por barro biliar, el drenaje es excelente porque se hace periprótesis en un paciente que está a altura del tratamiento debe tener la estenosis resuelta. Vamos entonces a retirar las 4 prótesis, acá en el otro video. Realizamos la colangiografía, retiramos las prótesis, como ustedes pueden ver. Hacemos la colangiografía que muestra
barro biliar en su interior. Ven ustedes defectos de relleno aquí en el conducto colédoco. Esto lo limpiamos con un balón, pasamos el alambre guía al lado izquierdo, luego al lado derecho para limpiar todos los restos de barros. Y luego con una colangiografía bloqueada vamos a ver la zona donde estaba la estenosis y como ustedes pueden ver, el diámetro del conducto se ha recuperado. Es decir, que el tratamiento de este sitio donde estaba la estenosis ya está resuelto. Entonces, el tratamiento actual agresivo consiste, una vez diagnosticada la estenosis, pasar un alambre guía, dilatar la estrechez con un balón, colocar las prótesis que nos permitan la primera dilatación. Al controlar después de 4 meses, miren que sacamos las prótesis y persiste, como ustedes ven, la morfología de la estenosis, seguimos dilatando y colocamos la mayor cantidad de prótesis que podamos. En este caso, después de 4 meses, si la morfología persiste, tenemos que seguir hasta la desaparición de la estenosis. ¿Qué es esto? Esto es lo que nos asegura los mejores resultados. Entonces, aplicando este protocolo, estos son los resultados de este protocolo de tratamiento. Esta es la serie de Costamaña, publicada recientemente, que muestra un seguimiento de 35 a 42 pacientes, de 35 a 42 pacientes tratados, con un seguimiento superior a los 10 años, con una tasa de reestenosis alrededor del 11%. Es decir, un 90% de terapéutico más allá de los 10 años de seguimiento. Los resultados de la endoscopía son similares a las publicadas en las series quirúrgicas, en donde, miren, estas son las series quirúrgicas publicadas. Si tomamos la serie con mayor seguimiento, que es la de Sacora, por ejemplo, con 9.5 años de seguimiento, tiene también una tasa de reestenosis de aproximadamente el 10%. El tratamiento endoscópico, entonces, actualmente el de primera elección para estenosis postquirúrgicas de la vía biliar. Si bien en un intento por disminuir el número de procedimientos y recambios se ha intentado la colocación de stents metálicos totalmente cubiertos para el tratamiento de esta estenosis benigna. Y este es un estudio que nos ilustra esto, es un estudio prospectivo, multinacional, donde participaron 14 centros alrededor del mundo y se trataron 187 pacientes con estenosis benignas de la vía biliar, donde 18 eran estenosis posoperatorias. Los stents en estos 18 enfermos, totalmente cubiertos, metálicos, se colocaron por 10 a 12 meses. La tasa de resolución de la estenosis fue del 72%, 13 de 18 pacientes. Pero miren ustedes que la tasa de migración del stent fue del 18% a los 6 meses y del 66.7% a los 12 meses. Esto quiere decir que cuando terminó el tratamiento, 2/3 partes de los enfermos ya no tenían el stent porque habían migrado. Y esta alta tasa de migración estuvo directamente asociada a la presencia de colangitis, que se observó en un 28% de los pacientes. Entonces, siendo el problema principal de estos stents la migración, es necesario el diseño de stent con capacidad antimigratoria para mejorar los resultados. Mientras tanto, el uso de múltiples stents plásticos continúa siendo la primera línea de tratamiento en estos pacientes. Quiero mostrarles nuestra experiencia en el hospital italiano. En un periodo de 16 años hemos atendido a 62 pacientes derivados por lesión quirúrgica de la vía biliar. La mayoría, el 64%, han sido bilirragias, la mayoría de ellas posterior a resecciones del parénquima hepático, y el 36%, como ustedes ven abajo, 22 pacientes, han sido estenosis casi en totalidad posterior a colecistectomía laparoscópica. En el caso de las bilirragias, el 87% han sido tratados con esfinterotomías más stent. En el caso de las bilirragias, y se ha logrado la resolución en el 95% de los pacientes, mientras que la totalidad de las estenosis han sido tratadas con esfinterotomía más stent, entre 1 a 5 stent, con resolución de la estenosis en el 90% de los casos. Hemos tenido 2 fallas del tratamiento con reestenosis temprana que fueron a cirugía. Y la tasa de complicaciones ha sido de aproximadamente un 14%, fundamentalmente complicaciones de tipo infecciosa, de tipo colangitis, durante el periodo durante el cual los pacientes permanecen con los stents in situ. Esta es la sobrevivencia de los pacientes, las
lo que les acabo de decir. Todos los pacientes con bilirragia fueron en el 100% curados, mientras que los pacientes con presencia de estenosis, después de los 3 años, con 2 restenosis que fueron a cirugía, la tasa de efectividad se fue al 81%, que permanece por más de 5 años. Quiero terminar mostrándoles este paciente, este ejemplo, que es un ejemplo de que el trabajo en equipo multidisciplinario puede tener resultados satisfactorios en casos complejos como este. Se trata de un paciente de 30 años con un gran factor de riesgo, un médico residente de cirugía con una lesión compleja de la vía biliar postquirúrgica, derivado a nuestro hospital con este drenaje percutáneo que ustedes ven ahí en la resonancia, con una bilirragia de alto débito y con ictericia progresiva. Esta es la imagen de la resonancia que muestra una solución de continuidad, como ustedes pueden ver acá, a nivel del conducto hepático común, inmediatamente por debajo de la confluencia principal, y la presencia de mieloma que es drenado a través del drenaje percutáneo. El equipo de Percuten intentó colocar un drenaje interno-externo sin éxito, ya que la guía salía hacia la cavidad y no continuaba hacia el coledo. Nos derivaron a este paciente para tratamiento endoscópico y lo mismo nos pasaba a nosotros por vía retrógrada, ya que salíamos también a la cavidad y no lográbamos pasar la guía hacia la vía biliar. Entonces lo que hicimos fue abordar al paciente en conjunto, hacer un rendezvous a través del catéter percutáneo. Vamos a verlo acá en el video. A través del catéter percutáneo, ustedes ven que está pasando el contraste, pasar la guía por vía percutánea, ahí va la guía, ustedes ven que la guía sale a la cavidad, y nosotros por abajo con una canastilla de Dormia tomamos esa guía, la metemos al conducto colédoco y la extraemos en el intestino, como ustedes pueden ver, y esto le permite a la gente que trabaja por vía percutánea poder colocar entonces, como ustedes ven acá en esta imagen, el catéter percutáneo, el drenaje interno, con lo cual hemos tutorizado la viabilidad en este caso complejo. 3 semanas después nosotros por vía endoscópica volvemos, ahí estamos tiñendo la vía biliar, pasamos un alambre guía y en este momento ya con la vía biliar tutorizada pasamos la guía hacia la vía biliar intrahepática, hacemos dilataciones secuenciales con los balones para poder intentar colocar la cantidad de stents que nos permita esta dilatación. Entonces se retira el drenaje percutáneo, nosotros colocamos un alambre guía a la derecha, como ustedes pueden ver ahora, estamos colocando el primer stent a la derecha, y luego un alambre guía a la izquierda, como lo ven ahora, y podemos colocar otro stent hacia el lado izquierdo. Después de todos los stents, el paciente se someterá a la continuación del tratamiento. En conclusión, entonces, podemos decir que esto es una complementación. Muchas complicaciones postquirúrgicas son posibles de manejo no quirúrgico de la vía biliar. Es esencial el conocimiento de la anatomía biliar intrahepática. La endoscopía ocupa un papel principal en el manejo de las bilirragias, y que los resultados a largo plazo de las estenosis biliares pueden ser marcados con un abordaje mucho más agresivo. Muchas gracias por su atención. Realmente, hola Carlos, muy bueno, muy claro. Pido disculpas por haber llegado unos minutos tarde, pero 7 horas de consultorio, pensé que iba a ser un poco menos, pero se demoró un poco mi consultorio, les pido mil disculpas. Realmente, no sé si quieren hacer alguna pregunta mientras voy poniendo mi presentación y después hacemos una discusión final. Acá dice el doctor Víctor Serrano, gracias por una charla excelente, sí, realmente fue excelente. Fíjate cuando puedas darme para... bueno, no sé si hay algún comentario. Bueno, sigue Fernando Martínez, excelente charla. A ver, no sé si... Bueno, yo entonces, si te parece, Carlos, hago un poco la presentación desde el punto de vista un poco percutáneo, o percutáneo también endoscópico, pero sobre todo percutáneo,
y después discutimos al final. ¿Te parece? Me parece excelente, Mariano, adelante. Bárbaro. Entonces, bueno, un poco la idea es ver qué podemos ofrecer en la lesión quirúrgica de vía biliar, sobre todo en el posoperatorio, periodo posoperatorio. El doctor Carlos Macías, de una manera brillante, nos mostró lo que se puede hacer endoscópica, y yo les voy a contar un poco percutánea. Claramente la idea es que tanto los radiólogos, los cirujanos que hacemos estos procedimientos, está cambiando. La idea de cirugía guiada por imágenes cada vez va tomando más cuerpo a nivel mundial, que excede el concepto de radiología intervencionista o cirugía percutánea. Es un concepto más de una nueva idea en cirugía, y esto, por supuesto, lamentablemente está relacionado con la tecnología y muchas veces tiene problemas en nuestro medio, donde, bueno, a veces tenemos problemas hasta para las cosas más elementales. A ver si puedo pasar esta. Durante muchísimo tiempo, la idea fue que ante una lesión quirúrgica de vía biliar, diagnosticada y manejada en el posoperatorio, les recuerdo que 2/3 de las lesiones se diagnostican y se tratan en el posoperatorio, o sea que es lo más común. La idea de que los procedimientos endoscópicos y percutáneos eran para contemporizar al paciente, o sea, mejorar al paciente para que estuviera en las mejores condiciones, para que el tratamiento definitivo en general fuese la cirugía, dentro de ellos la más común, la hepático-yeyuno-anastomosis. ¿Y qué eran las posibilidades para contemporizar en forma mini-invasiva en el posoperatorio? Y siguen siéndolo hoy, por supuesto. Por ejemplo, si hay vilomas o, en algunos casos, coleperitoneo, eso podemos charlar en una discusión final, hacer un drenaje percutáneo de colecciones líquidas. Ya hemos dicho en más de una oportunidad en este curso que el drenaje percutáneo de colecciones es mejor que la relaparoscopía, entre otras cosas porque no requiere anestesia general y porque no desbloquea zonas que están bloqueadas. Y aparte se ve mejor por imágenes que por visión directa o por laparoscopía, las colecciones abdominales. Entonces, conclusión, el drenaje es una buena cosa. Cuando ustedes van a drenar un viloma, si creen que lo tienen que drenar, tienen que hacerlo con catéter, no con punción y aspiración. ¿Por qué? Porque uno drena, viene un poco de hemato purulento, o incluso poca cantidad. Si ustedes ven abajo de la palabra drenaje de colecciones líquidas, hay 3 ecografías, una que muestra una colección subhepática muy chiquitita, otra que se ve la aguja, y la tercera que se ve ese carril, parece las vías del ferrocarril, que en realidad es un catéter. Este paciente que habremos sacado 10, 15 centímetros de material bilio purulento o hemopurulento, a las 24 horas ya tenía 450 de débito bilioso por día, y resultó ser no una colección, lamentablemente, solamente, sino una lesión quirúrgica de la vía biliar. O sea que si van a drenar una colección, siempre colóquenle un catéter. A veces el drenaje percutáneo sirve para drenar una colangitis aguda. Esto es un paciente que vean los múltiples clips ahí, y bueno, los microabscesos colangíticos. Entonces uno drena la vía biliar para drenar la colangitis, o para drenar la ictericia en estenosis totales de la vía biliar. A veces los procedimientos invasivos mínimos, y esto ya lo explicó y lo explicó muy bien Carlos, pueden ser para diagnosticar y tratar bilirragias. Cuando la bilirragia es por el cístico o por la vía biliar principal, el drenaje endoscópico es la mejor solución, y la forma percutánea solamente será por si se acompañan de una colección subfrénica. Pero en lesiones que son más altas, ya sobre todo el hepático derecho, etcétera, bueno, el drenaje biliar, acompañando el drenaje de colección, podrá hacerse en forma endoscópica, percutánea o endoscópica y percutánea, dependiendo la altura y la resolución, y también la experiencia del grupo actuante en cada paciente. En definitiva, lo que queríamos hacer siempre con un drenaje percutáneo y un drenaje prequirúrgico era tener al paciente en las mejores condiciones generales y locales para después ir a hacer la reparación. Acá vemos un paciente con múltiples clips en la vía biliar,
donde le hicimos el drenaje percutáneo y ustedes vean que aparte de los clips hay bilirragia y que se escapa por el drenaje este quirúrgico que tenía sufrénico. Este paciente después se pudo sacar el drenaje sufrénico, mejorar el estado general e ir a la hepático yeyuno anastomosis. Ahora bien, a veces los cuadros son aún más complejos. Esto es un paciente donde muchas veces cuando se realiza una resección quirúrgica de vía biliar, el corte de abajo es por tijera, pero el corte de arriba, que es el que nos interesa desde el punto de vista de la reparación, se hace con hook, se hace con electrobisturí. Entonces acompaña no solo el corte y la resección de la vía biliar, sino también la lesión térmica concomitante. Este paciente, no solo el cirujano se encontró 2 ojitos que lo miraban, sino que se encontró con 3 ojitos, el hepático izquierdo, el hepático derecho anterior y el hepático derecho posterior. Lo que ustedes están viendo ahí son 3 drenajes percutáneos, uno para cada rama que le hicimos, y después con estos 3 drenajes, 2 meses después, cuando se delimitó el grado de altura de la lesión térmica y el paciente estaba en muy buen estado general, se realizó la trihepático yeyuno anastomosis, y esto lo hicieron específicamente en este caso el doctor Javier Lenduar y Oscar Inventarza. Cuando uno va a drenar una vía biliar, tiene que tener muy presente también la anatomía, y ya Lawrence Way hace muchos años dijo, y una cosa que es muy cierta, la reparación biliar quirúrgica en la lesión quirúrgica de vía biliar, para su éxito va a depender específicamente de 3 cosas. Que el estado general y local del paciente sea bueno, para eso son los drenajes y los procedimientos endoscópicos y percutáneos. El cirujano que haga la reparación debe ser un cirujano experto en reparaciones, generalmente un cirujano hepato-bilio-pancreático. Y tercero, el control de la anatomía debe ser total. Fíjense, este paciente tiene una lesión de vía biliar con drenaje percutáneo y una muy buena colangioresonancia, pero viéndola del frente uno puede decir realmente que bien, esto es relativamente fácil, tenemos un buen cabo para hacer la anastomosis, pero cuando ve la visión lateral del mismo caso, ve que claramente la cosa no es tan sencilla, se vuelve bastante complejo. Esto es importante conocerlo en el preoperatorio, uno puede ir al intraoperatorio y descubrirlo allí. Entonces, la anatomía, una delineación de la anatomía del preoperatorio es fundamental, y esto se logra con colangioresonancia, con colangiotransparetohepática o endoscópica, en estos casos muy altos, generalmente transparetohepática, y en algunos casos es necesario hacer las 2 cosas, porque aún colangioresonancia de altísimo nivel pueden producir errores. ¿Qué pasa con la vascularización? Cuando hay una lesión clara de la arteria hepática o de la vena porta en su conjunto, los pacientes están en muy mal estado general, con una simple tomografía y el cuadro clínico hablan de que hay una lesión vascular concomitante. Esto por suerte es raro, que haya lesiones muy groseras desde el punto de vista no solo biliar, sino también vascular, venoso y arterial. Lo que sí es muy común es esto que ustedes están viendo acá, que es la lesión asintomática de la arteria hepática derecha. En un trabajo que hicimos, creo que es el único hecho en la Argentina en el año 2009, ya publicado en su momento, con 39 pacientes consecutivos de lesión quirúrgica sin signos de haber ningún tipo de lesión vascular, le hicimos en ese momento, hoy le hubiéramos hecho una tomografía o angio TC, pero en ese momento, o angioresonancia, en ese momento le hicimos arteriografías y a esos 39 pacientes, y comprobamos en un 33% lesión asintomática de arteria hepática derecha. 33%, altísimo. Pero cuando la lesión era alta o del hepático derecho, este número trepó al 52%. Por lo tanto, uno podría decir claramente que es algo mucho más común de lo que uno cree. ¿Y por qué es asintomática? Porque hay un shunt entre la arteria hepática izquierda y derecha muy constante a nivel del ilio. ¿Y por qué es importante la vascularización arterial en el hígado si el 80% viene por la porta? Porque la vía biliar, tanto intra como extrahepática, se nutre exclusivamente por la arteria hepática. Si ustedes, como este shunt es muy común, ustedes perfectamente pueden tener vascularizada el lado derecho e izquierdo, aunque haya una lesión de la arteria hepática derecha. Pero
si ustedes tienen que hacer una reparación alta de la vía biliar, pueden romper este shunt, y al romper este shunt van a dejar sin vascularización la vía biliar derecha y la anastomosis va a ir al fracaso. Por lo tanto, es importante el conocimiento para la toma de decisiones si hay o no lesión de la arteria hepática derecha, sobre todo si ustedes tienen que hacer algún tipo de reparación que vaya más allá, más arriba o a nivel del hilio hepático. Ahora sí podemos decir que hasta hace 5 años los procedimientos percutáneos eran para contemporizar, como les estuve mostrando, pero después el tratamiento definitivo iba a ser siempre la hepático-yeyuno-anastomosis. Pero, como les mostró el doctor Macías muy bien, en la actualidad esto difiere si el paciente tiene una estenosis total o una estenosis parcial. Si la estenosis es total de la vía biliar, el tratamiento seguirá siendo hepático-yeyuno-anastomosis. Pero si la estenosis es parcial, el tratamiento definitivo será endoscópico o percutáneo, ya veremos, pero ya no es más de entrada el tratamiento definitivo la hepático-yeyuno-anastomosis en todos los casos. Es más, cada vez están apareciendo más papers que incluso en casos de estenosis total de la vía biliar, tratamientos endoscópicos, percutáneos o tratamientos de rendezvous, cada vez más están también haciendo en forma mini-invasiva los estenosis totales. O sea que cada vez más la cirugía clásica de reparación se va haciendo en un número menor de pacientes. Y esto es bueno. Esto es bueno primero porque es bueno para los pacientes y es bueno para el doctor Macías y para mí que hacemos procedimientos invasivos mínimos. Un poco de broma para que es un tema que nos llega tan de cerca a esto y nos duele tanto a los cirujanos. Acá vamos a ver algunos procedimientos y sobre todo vamos a ver procedimientos obviamente percutáneos, los endoscópicos ya los mostró y los mostró muy bien el doctor Macías. Pacientes que tengan bilirragias altas de la vía biliar, nosotros podemos hacer procedimientos de drenaje para tratar de tratar la bilirragia. En este paciente que era una bilirragia muy alta, se prefirió hacer el procedimiento percutáneo. Drenamos en forma percutánea, estaba la bilirragia, drenamos al paciente. Una vez que drenamos el paciente por supuesto cura al drenarlo desde adentro la vía biliar, cura la bilirragia, pero cura con estenosis y uno después aprovecha el mismo trayecto, balonea al paciente con estos resultados. Si la estenosis es del hepático derecho, generalmente estos procedimientos son más para hacerlos en forma percutánea porque realmente es muy complejo, pero bueno, depende por supuesto la experiencia, la expertise del endoscopista, pero en general se prefieren hacer en forma percutánea. Entramos por el hepático derecho, drenamos la vía biliar, tratamos la bilirragia y después lo dilatamos con balón con estos resultados. O en casos aún más complejos donde hay disrupción de la vía biliar, que a veces pasan cosas como estas, que realmente es para charlarlo. Este paciente se le hizo una lesión quirúrgica del hepático derecho, otro cirujano, no el cirujano actuante, reopera al paciente, le deja la lesión del hepático derecho y le coloca un KER. Esto es muy complejo, porque primero le colocó un KER del lado izquierdo que no estaba lesionado. Y estos KER en vías biliares finas pueden ir hacia la estenosis. O sea, pueden producir también un problema en el futuro. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Es algo muy complejo. Entonces, lo que hicimos fue, primero hicimos un drenaje percutáneo del hepático derecho para cerrar la bilirragia que tenía el paciente. Después dijimos, bueno, podemos ir perfectamente a hacer un hepático-yeyuno del hepático derecho. Pero si hacemos el hepático-yeyuno, el hepático derecho, no sabíamos si en un futuro ese KER podía traer algún problema de estenosis. Y hacer una reparación en un lugar donde ya hay un hepático-yeyuno al lado, realmente es muy complejo. Y nos ha pasado tener que desmontar un hepático-yeyuno que funciona bien para poder reoperar a estos pacientes. Entonces, primer consejo, no hagan procedimientos quirúrgicos que no sirven, sino que dan problemas. Por ejemplo, este KER que es totalmente innecesario. Y segundo, lo que hemos hecho en este caso es hacer una unión percutánea entre el hepático derecho y la vía biliar. De esta manera nosotros dilatamos,
tanto sacamos el KER, dilatamos tanto esta unión que hicimos como el KER, con la idea de que cuando se estenosara con el tiempo, íbamos a decidir si le hacíamos una bihepático-yeyuno anastomosis o la hepático-yeyuno del lado derecho solamente. Para nuestra sorpresa, este caso ya lleva varios años, para nuestra sorpresa, el paciente nunca más hizo una estenosis en seguimiento, ya casi 5 o 6 años, ni de un lado ni del otro. Entonces, ahora esto ayuda más la teoría de que cuanto más procedimientos mini-invasivos podamos hacer con un criterio definitivo, no provisorio, no contemporizador, realmente los resultados son muy buenos y evitamos cirugías que no están libres de fracaso o complicaciones. En estenosis parciales, ya claramente nos mostró el doctor Macías que el tratamiento clásico del doctor Costamagna, realmente los resultados son muy equiparables a la cirugía, pero como es una técnica compleja en general, muchos prefieren hacerla con, como él también nos comentó, con stent removibles. Los stent removibles son muy fáciles de colocar y muy fáciles de retirar, o bastante, por vía endoscópica, pero son muy difíciles de hacer por vía percutánea. Acá es un caso que un paciente que después de un bypass gástrico hizo una lesión quirúrgica biliar y nosotros, como fracasó el procedimiento que habíamos realizado y el paciente decidimos no operarlo, le pusimos estos stent y después los retiramos en forma percutánea, los stent removibles. Es fácil de poner, difícil de sacar en percutánea, o sea que realmente, si bien hay un grupo coreano que tiene como 80 casos hechos con este stent en forma percutánea, nosotros creemos que es para gente muy habilidosa, para centros muy especializados, y cuando algo es para solamente gente muy especializada, etcétera, en realidad es un mal procedimiento. Entonces, yo creo que es un buen procedimiento para hacer en forma endoscópica, es un mal procedimiento para hacer en forma percutánea, estos estén totalmente removibles. Sí podemos utilizar perfectamente estos que son stent biodegradables. Los stent biodegradables nosotros lo usamos mucho para anastomosis biliodigestiva, pero no estamos convencidos que sea una buena indicación, por lo menos todavía, para vía biliar, porque se pueden disolver en forma aleatoria y pedacitos de stent, antes de ser absorbidos por la mucosa y mucosa, pueden desprenderse y ser foco de pancreatitis y de colangitis. El problema que tiene tanto los procedimientos endoscópicos, percutáneos o quirúrgicos es que en el seguimiento, en el follow-up de los pacientes, pueden obstruirse. Si un procedimiento endoscópico o percutáneo mini-invasivo fracasa, el paciente debe ir a cirugía. No, Einstein decía que no podemos, la gente inteligente no puede creer que hacer lo mismo va a tener resultados diferentes. O sea que si ustedes fracasan con un tratamiento endoscópico percutáneo, no sigan insistiendo y vayan a la cirugía, porque si no el paciente puede ir a la fibrosis o a la cirrosis hepática. Por el contrario, si fracasa el procedimiento de hepático-yeyuno anastomosis, nosotros consideramos que no hay que hacer una re-hepático-yeyuno anastomosis, sino que hay que ir a un tratamiento percutáneo, y de eso me voy a referir ahora. En las hepático-yeyuno anastomosis, y nosotros tenemos una experiencia de un poco más de 200 pacientes tratados con hepático-yeyuno anastomosis estenosadas. El primer paso es drenar la vía biliar, drenar la colangitis, después hay que pasar la estenosis, y después nosotros, una vez que pasó la colangitis, dilatamos con balón. La dilatación con balón la hacemos con balón de entre 8 y 10 milímetros, entre 1 y 3 sesiones a 6 atmósferas de presión por 3 minutos cada uno. ¿Por qué hacemos esto? Pues el protocolo que empezamos hace un poco más de 20 años, alrededor de 20 años, un poco más, y empezamos haciendo así, y la verdad que no hay ninguna demostración de que esto sea mejor que algún otro protocolo, pero bueno, así lo hacen actualmente todos los centros, lo cual nos llena de orgullo porque empezamos nosotros, pero la verdad que no sabemos muy claro por qué estos valores y no otros. No hubo ningún trabajo que haya demostrado que esto es mejor que otro.
¿Qué buscamos? Es esto, una buena permeabilización del hepático yeyuno. Hay que tener muy en cuenta que valores cosméticos buenos no significan buenos resultados y valores cosméticos no buenos no significan malos resultados. O sea que hay que tener muy claro que hay que seguir estos pacientes, medir fractasa alcalina. Tenemos varios trabajos de eso, si quieren pueden acceder a través de la página de la Fundación DAISIM, tienen las publicaciones nuestras al respecto. Ahora bien, en una serie que hicimos de 94 pacientes publicada en el año 2010, tuvimos un éxito global del 62%. Yo diría 65% podemos decir de éxito con este procedimiento con balón. No es excelente, es bueno, pero muchos pacientes, lamentablemente, un 30 y pico % recaen. Esto no es solamente nuestra experiencia, sino en un trabajo nuevo del 2014, el grupo de Holanda, de Van Gulik, que es un grupo quirúrgico porque trabaja con intervencionistas, tuvieron un porcentaje de éxito muy parecido al nuestro, a un seguimiento a largo plazo. O sea que es un procedimiento definitivo con muchos pacientes que andan muy bien, pero hasta un 30-35% de los pacientes pueden volver a tener en algún momento problemas. Entonces, el problema está que cuando hay problemas, el tratamiento es poco claro. Algunos pacientes, muy pocos, por suerte, van al trasplante hepático. Lo más común es, si fracasa el balón, es hacer rehepático yeyuno anastomosis o en casos muy seleccionados hepatectomías. Pero lo que más estamos haciendo nosotros cuando fracasa el balón hoy es dilatación sostenida. ¿Qué es la dilatación sostenida percutánea? Es la misma idea que tiene Costamagna y que nos mostró el doctor Macías en forma endoscópica, pero lo aplicamos a forma percutánea. Hacerlo percutánea es más fácil que endoscópica, el trayecto es mejor, es más corto y no tenemos papila, o sea que podemos poner todos los catéteres entre 5 y 7 en una misma sesión. Estos procedimientos, aquí están viendo cómo lo vamos colocando. Los catéteres, dejamos todos catéteres internos, salvo 1 o 2 externos. Podemos entrar, como ustedes están viendo acá, por el hepático izquierdo, y acá dejamos todo el ramillete de catéteres para hacer esta dilatación sostenida, o podemos entrar por el lado contralateral, o podemos entrar por la derecha, como estamos viendo acá, y dejamos todo este ramillete de catéteres para dilatación sostenida, o podemos entrar en forma bilateral en casos más complejos, como ustedes están viendo acá, entrando por la derecha e izquierda, y los dejamos entre 4 y 6 meses, y ahí los retiramos. Al principio lo dejábamos un año, después lo bajamos a 9 meses, después lo bajamos a 4 meses, y entre 4 y 6 es lo que estamos haciendo en el momento, con exactamente el mismo resultado, que es un éxito no al de muchísimo largo plazo. Ahora estamos analizando más tiempo, pero cuando habíamos analizado 2 años, teníamos un 83% de éxito, que es muy comparable a los procedimientos que nos contó el doctor Macías del trabajo del doctor Costamagna. Pero es un procedimiento complejo, difícil, entonces en la actualidad estamos utilizando también, pero todavía es un tema de discusión si están en venta libre o no. Todavía no son aprobados todavía por la FDA y la Unión Europea, están en el periodo de investigación. En realidad solamente habría que utilizarlos en periodo de investigación, pero bueno, en la Argentina las leyes son un poco caóticas, pero esto es para investigación todavía, y nosotros lo que usamos, y empezamos a usarlo en el año 2011, o sea que estamos hablando de algo que usamos hace 6 años, que son stent de polidioxanona. La polidioxanona es PDS, es una sutura quirúrgica biodegradable. Hay que montarlos. Este fue el segundo caso que utilizamos, un paciente que tenía una estenosis de hepático yeyuno, que había fracasado el balón. El paciente aparte tenía, cuando lo vemos con restenosis, tenía estenosis, tenía litiasis. En nuestra experiencia, el 23% de los pacientes con hepático yeyuno anastomosis tienen litiasis intrahepática, tanto de derecha como izquierda. Con la dormia nos fuimos de un lado y del otro y lo sacamos hasta que quedó libre de litiasis, pero con la estenosis. Y una vez que sacamos toda la litiasis, en el mismo momento, lo que hicimos con el paciente fue ponerle el stent, como están viendo ustedes ahí. En el caso de una doble estenosis, le hemos puesto doble stent. La única serie publicada y la serie multicéntrica y más importante del mundo es una serie de 4 grupos, uno checo, o grupo
italiano, español y de Argentina, de nuestro centro, donde analizamos 107 pacientes tratados con stent reabsorbibles de polidioxanona. El éxito global fue 72% de permeabilidad, pero como todos estos trabajos multicéntricos se utilizó en varias cosas. Los peores resultados fueron en no anastomosis bilodigestiva. Y por eso nosotros hicimos un segundo trabajo también el año pasado, donde publicamos una experiencia inicial que teníamos de stent biodegradable en específicamente 13 pacientes con hepático yeyuno anastomosis que se habían estenosado, que el tratamiento clásico con balón había fracasado y que le pusimos stent biodegradable. Ahí el éxito global a un seguimiento a 2 años fue 84,6%. Nosotros consideramos que es muy equiparable a la lesión sostenida, pero mucho más sencillo colocar. Todavía tiene muchos problemas estos stents, falta trabajo, los devices no son buenos, o sea, realmente falta trabajo, pero creemos que el camino claramente es este. Lo más interesante de todo, y para ir terminando, es que el paciente que fracasó, uno de los pacientes que fracasó, lo reoperamos y le hicimos una re-hepático yeyuno anastomosis. Acá lo estamos operando con, en ese momento, uno de nuestros fellows y con el doctor Jorge Cardoso. Y le resecamos la parte que estaba fibrosada y le hicimos la re-hepático yeyuno anastomosis. Y uno puede ver en esta anatomía patológica, que es la primera anatomía patológica de un humano con stent biodegradables en el mundo, que es de este paciente, donde podemos ver que dos cosas importantes. Uno, que hay pedazos de el stent en la mucosa y submucosa, o sea que fue absorbido sin ningún problema. Y la segunda, que es lo más importante, no hay reacción alérgica agregada. Y esto es importante porque si fracasa el procedimiento con stent, podemos ir a la hepático yeyuno anastomosis sin inflamación agregada, y esto a nivel quirúrgico es muy importante. En resumen, podemos decir lo siguiente, podemos decir que en nuestra opinión, en estenosis parciales de la vía biliar, el mejor tratamiento definitivo para tratar estos pacientes es o costamania con múltiples catéteres o el stent totalmente recubierto metálico removible y en forma endoscópica. En pacientes que tengan estenosis totales o que sean muy complejas, todavía hoy la hepático yeyuno anastomosis en IDERUT es la mejor opción. Posiblemente esto incluso puede cambiar en los futuros años, pero hoy todavía sigue siendo la mejor opción. Y en estenosis de anastomosis bilodigestiva, si bien hay opciones endoscópicas, hay opciones quirúrgicas, la mejor opción sería o de lesión sostenida o balón o stent biodegradable en forma percutánea. Bueno, realmente muchas gracias. Solamente al final, creo que ya les había comentado, a los que les interesan todos estos temas mini-invasivos, el año 2018, en abril tenemos una semana donde en Estrasburgo, en ILH WIRCAT, vamos a hablar y vamos a practicar procedimientos en forma invasiva mínima. El 3 de abril tenemos un curso de ecografía para cirujanos. El abril 4 tenemos un curso de todo el día con técnicas para hacer terapias ablativas. Y de abril 5 al abril 7 tenemos un curso de cirugía percutánea con tomografía, resonancia, angiografía, ecografía, función de imágenes, todo para hacer procedimientos invasivos mínimos. Bueno, muchas gracias, y si les parece, pasamos a la discusión y a los comentarios. ¿Te parece, Carlos? Ahora te ponemos el audio. Carlos Alejandro Pérez Ceja dice: ¿cuánto tiempo se espera para realizar los procedimientos endoscópicos o percutáneos luego de una lesión de vía biliar? Te paso, Carlos, no sé si tenés audio. Tengo audio, sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Mariano? Y cómo no. Carlos Alejandro Pérez Ceja dice: ¿cuánto tiempo se espera para realizar los procedimientos endoscópicos o percutáneos luego de una lesión quirúrgica de la vía biliar? Bueno, la lesión quirúrgica de la vía biliar, una vez que está presente, que uno la descubre en la cirugía, muchas veces se resuelve durante la cirugía. Ahora, vos expresaste muy bien, Mariano, que por lo general estos pacientes se presentan en forma tardía,
Uno viene y les hace el diagnóstico porque aparecen con un síntoma que por lo general es la colestasis, y es un paciente que tiene el antecedente de haberse operado, haberse sacado la vesícula, y uno con una resonancia le puede hacer el diagnóstico de que puede tener una lesión de la vía biliar. A veces yo el diagnóstico uno empieza con el tratamiento ahí mismo, explicándole obviamente al paciente cuál va a ser, digamos, el derrotero que va a tener con la endoscopía, que por lo general van a ser entre 3 o 4 procedimientos separados cada 3 o 4 meses, es decir que en buen término le va a llevar de 9 meses a 12 meses el poder obtener una buena dilatación de esa estenosis para obtener los mejores resultados. Totalmente. No sé si estás, el doctor Edgardo Serra, si tenés audio y video, y el doctor, mientras tanto le comento, el doctor Horacio Ramos Cosimi desde Corrientes dice, yo saqué esa foto, si él era fellow en ese momento cuando hicimos el caso y él sacó la foto, y el doctor Paul Lada de Córdoba dice, si fracasan estos métodos y habría que hacer un arre hepático de ayuno, no es más complejo que un estén colocado. Es cierto, va a depender mucho de la capacidad quirúrgica y de la experiencia del cirujano HPV. No sé si estás, Edgardo, por ahí. Andrea, ¿algún comentario? Yo creo que me interesaría, no sé, también, Andrea, yo creo que tenemos una sesión, creo que más cerca de fin de mes, donde tenemos casos y creo que también sería muy bueno discutir casos de procedimientos complejos, porque no sé si, Carlos, estás de acuerdo conmigo, que esto es traje a medida, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que ver caso por caso de lesión quirúrgica y cómo manejarlo. A veces es endoscópico, a veces percutáneo, a veces rendezvous, a veces también quirúrgico, y uno va viendo lo mejor. O sea, no todos los pacientes se solucionan por una sola vía, ¿no es cierto? Exactamente. Hay otro tema de que la estenosis muchas veces está angulada, otras veces es totalmente atractuosa, muchas veces no se puede entrar directamente con un alambre guía desde abajo, hay que recurrir a ciertas maniobras endoscópicas. Algo que nos ha servido mucho es inflar un balón de Fogarty, por ejemplo, por debajo de la estenosis, tirar del balón, con lo cual uno hace cierta rectificación de la vía biliar y puede dirigir la guía en otro sentido y puede tener éxito. Otro de los trucos que tenemos es, por ejemplo, ingresar con un esfinterótomo que uno le puede dar dirección desde afuera y puede estenosis anfractuosas o de alto grado o muy largas, por ejemplo, poder atravesarlas. Es decir, esto es totalmente así. Y muchas veces también hay pacientes que no se puede de ninguna manera, ni con todos los trucos, pasar de abajo hacia arriba, y bueno, bienvenido, trabajar en equipo y pasar una guía de arriba hacia abajo, tomarla desde abajo y poder realizar siempre lo mejor para el enfermo. Estamos en horario. Por un lado, bueno, Diana Gabriela Maldonado Pintado saluda desde México. Bueno, realmente un saludo a la distancia. Y el doctor Mariano Martínez dice, excelente charla, felicitaciones a ambos, gracias. Experiencia en colangitis esclerosante primaria. Un comentario final sobre colangitis esclerosante primaria, Carlos, después yo hago uno, si te parece, y terminamos. Perfecto, la colangitis esclerosante primaria es realmente un desafío. Nosotros tenemos, como ustedes saben, en el Hospital Italiano, un programa de trasplante hepático muy activo, que ya pasó los 1100, 1100 y pico de trasplantes. Con lo cual estos pacientes habitualmente que sufren de episodios de colangitis a repetición están por lo general en una lista de espera para trasplante. Entonces, antes del trasplante, cuando ocurren este tipo de episodios colangíticos, muchas veces vienen derivados a endoscopía y nosotros tenemos que hacer dilataciones de las estenosis dominantes, ya sea en la vía biliar extrahepática o en intrahepática, hacer dilataciones y retirar con un balón acumulación de barro biliar. Por lo general, a estos pacientes se les acumula mucho barro biliar. Y es importante que estos enfermos hacer un cepillado de la vía biliar por la sospecha siempre que uno tiene que en una estenosis dominante, en un paciente con esta enfermedad de base, como es la colangitis esclerosante, podamos tener agregado un colangiocarcinoma.
Si bien la sensibilidad del cepillado es bajo, 40-50% en otras estenosis, en este paciente en particular, la sensibilidad se va al 75-85%. ¿Por qué? Porque es un tumor que suele venir o nacer en el epitelio biliar, con lo cual tenemos muchas más posibilidades de detectarlo. Totalmente, yo solamente podría agregar que hay una entidad que ya tenemos publicado algún trabajo sobre eso, que no hay demasiado publicado, pero que se ve, los que hacemos mucha vía biliar, la vemos, que son estenosis benignas aisladas de la vía biliar intrahepática. Estas estenosis benignas aisladas de la vía biliar intrahepática, alguna vez incluso planteamos la posibilidad de que podrían ser colangitis esclerosante primaria aislada, que no es el primer paso de la evolución de la enfermedad, sino que es una cosa aislada de la enfermedad. En nuestra experiencia, por lo menos, es más común del lado izquierdo, pero se ve también del lado derecho, y que la característica de estos pacientes, por eso es difícil hablar de colangitis primaria, son pacientes que llegan, son pacientes que tienen litiasis a repetición, que tuvieron alguna cirugía, tuvieron colangiografías retroendoscópicas, por ahí más de una, y que tienen cálculos y vuelven a tener cálculos, cuadro de dolor, cálculos, y que cuando uno tiene una muy buena colangiorresonancia o pacifica bien la vía biliar, no solo extrahepática, sino también intrahepática, se encuentra que hay una estenosis aislada, que es benigna y que produce litiasis digamos, desde la estenosis hacia la periferia, y que esa estenosis, ese barro, cada tanto cae a la vía biliar y es el que produce el cuadro sintomático, etc. Esto es interesante. Nosotros el tratamiento al principio los operábamos, después vimos que eran benignos y le hicimos biopsia y los dilatábamos, y la verdad que andan muy bien con dilatación y no vuelven a tener más problemas la mayoría de ellos. Creo que es un tema para tener presente, sobre todo para imaginarlo, los pacientes que no andan del todo bien. Bueno, realmente, gracias primero a vos, Carlos, gracias, sos un fenómeno, siempre estás ahí para la educación y esto es muy, muy bueno. Hay un montón de gente de muchos lados de toda América Latina que se han conectado y realmente es muy bueno poder charlar un poco entre todos. Y muchas gracias a todos los que se conectaron de muchos lados. Se han conectado desde residentes y ex-fellows a gente de muchísima experiencia a nivel local y latinoamericana en estos procedimientos, hígado, biliar y páncreas, etcétera. A todos, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo de nuevo este jueves, que es el curso de liderazgo, y el lunes que viene, en la continuación, el martes que viene, en la continuación de este curso de percutánea y mini invasiva. Gracias, Carlos, de nuevo. Chau. Gracias por la invitación. Adiós.